¿Alguna vez tuviste planes con tu vida y de repente llegó alguien a cambiar todo eso que habías planeado, a decirte que las cosas no se hacían de esa manera? ¿A alguien le pasó alguna vez? A mí me pasó. Hace aproximadamente unos 6 años, tomé la decisión de irme a vivir a Argentina y me fui a estudiar producción musical. Había usado mis ahorros, tenía una moto, la había vendido, mi papá me había dado algo de dinero, hasta tías, y bueno, ahí se juntó un buen dinero, me fui a vivir a Argentina a estudiar producción musical. Ya estaba instalado en el lugar donde estaba viviendo, ya me había comprado mi closet y otras cositas, ya tenía mi cuarto amoblado, ya había pagado la facultad porque esa era una facultad privada, ya había dado un dinero anticipado de unos meses en cuanto al lugar pues, donde iba a estar, cubriendo los gastos de alimentación y todo esto. Y a los 3 meses de estar viviendo mi sueño, de estar viviendo en Buenos Aires, estudiando algo que quería hace mucho tiempo hacer, llega Dios y me dice: regresa a Colombia. Inmediatamente yo dije: no, yo no voy a regresar a Colombia, ya invertí todo mi dinero, el poco dinero que tenía, ya tenía unos planes. Es más, mi ideal era poder terminar allí la universidad en Buenos Aires y luego viajar a otro país a seguir estudiando más. Yo quería estudiar mucho. Y Dios siguió insistiendo en que yo debía regresar. Dios desbarató mis planes. Yo no pensé que el Señor me traería de nuevo a Colombia, me permitiría casarme con una mujer hermosa, tener una linda bebé que es igualita a mí y estar en medio de ustedes, que es un privilegio para mí. Yo no pensé eso, pero Dios sí lo pensó. Y en el texto de hoy veremos a 2 hombres, a José y a Herodes. Uno viviría para los propósitos de Dios y el otro se resistiría a vivir para los propósitos de Dios. Le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Y vamos a estar mirando desde el versículo 13 al 18. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Dice: cuando ya se habían ido, hablando de los sabios de Oriente, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Miremos entonces un poco del contexto para entender un poco mejor este mensaje. Comenzamos esta serie hace unas semanas hablando de cómo Mateo comprobaría a través de la genealogía de Jesús su legitimidad como rey. Luego nos diría que ese niño que nacería
sería Emanuel, el Dios con nosotros. Y la semana pasada con el pastor Diego estuvimos viendo cómo Herodes y todo un pueblo se turbó porque este niño nació siendo rey. El propósito entonces del Evangelio de Mateo, al escribir este Evangelio, es mostrar a Jesús como el Mesías. No se le olvide eso. El propósito de Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías prometido. El Mesías prometido para los judíos, para el pueblo israelita. Pues los judíos esperaban un rey que acabara con la tiranía del Imperio Romano. Esperaban un rey que les permitiera volver con tranquilidad a su propia tierra, porque muchos habían tenido que huir a otras tierras. Esperaban a un rey que pudiera traerles bienestar, seguridad, cosa que anhelamos todos hoy día, vivir en un país donde podamos encontrar bienestar, seguridad y estabilidad. Ahora, ¿qué implicaría para los judíos que llegara el Mesías? ¿Qué implicaría que llegara el rey? Dos cosas, eso lo vemos en el versículo 6 del capítulo 2. Primero, que él llegaría para pastorear a su pueblo. Y segundo, que él traería un nuevo reino donde él sería el rey. Ahora desarrollaremos este mensaje entonces en un contraste. José tenía planes para su vida, pero todo fue desbaratado cuando llegó el Mesías. También veremos a Herodes, donde también tenía planes y no permitió que nadie se entrometiera en ellos, ni siquiera el Mesías. Veremos entonces a dos personajes con dos actitudes y respuestas diferentes frente a los planes de Dios. Miremos entonces de nuevo el versículo 13, dice: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo. En la antigüedad era muy común y era claro que Dios usaba los sueños para hablar a las personas. Ahora usted dirá, pero entonces yo tengo muchos sueños, que Dios me habla. En ese tiempo, los sueños Dios los usaba como una manera de comunicar su voluntad y su mensaje para determinadas personas o determinados pueblos. Ahora ya no son necesario confiar en esos sueños. Es más, ni siquiera es necesario escuchar a los profetas. ¿Por qué? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice que Dios en muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados. Y dice que habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Pero ahora Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. Y José escucha la voz de Dios a través de un ángel. Y este ángel le dice: coge al niño, a la madre y váyanse. La voz de Dios llegó a la vida de José para traer dirección. Dirección cuando hay que tomar decisiones. Dirección cuando nos sentimos confundidos en qué debemos hacer. Y Dios le trajo dirección a José cuando él escuchó la voz de Dios. José no estaba viviendo su propia vida, ¿cierto que no? Ni siquiera sus propios planes o aspiraciones. José había planeado, soñado casarse con María, y la muchacha le resultó en embarazo. José dice: yo me voy a divorciar de ella en secreto para que ella no sufra vergüenza. Y aunque sus sueños ya se habían desbaratado, llegó el Señor con su voz y le dijo: estos son mis planes. Es muy posible que José se sintiera decepcionado. Es muy posible que José se sintiera angustiado, desorientado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá? Así es.
¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios habla? ¿Cómo reaccionamos nosotros en el 2016 cuando Dios nos habló domingo a domingo en la predicación? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos habla en nuestros devocionales o en las consejerías que pedimos? ¿Cómo reaccionó entonces José frente a la voz de Dios? El versículo 14 dice: así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre. Mira que el texto nos está diciendo que José no esperó a consultarlo con María. José no esperó a ver si tenía otro sueño para que Dios le confirmara, como muchos hacen hoy día. José no esperó a buscar consejería. José, dice el texto, que ni siquiera había amanecido y José se levantó y se fue. Eso nos muestra entonces a un José que es diligente para obedecer, diligente para seguir las instrucciones de Dios. Y Dios le pide a José que se mueva a Egipto. Hizo lo que muchos judíos habían hecho antes. En ese tiempo, dice Josefo y otros historiadores, que en ese tiempo ya habían aproximadamente 1.000.000 de judíos en Egipto. Va a ese lugar a refugiarse, como muchos han hecho hoy día, han migrado de sus países para llegar a otros. Pero miremos cómo era Egipto. Porque una cosa es yo decir, yo voy a salir de Colombia para irme a vivir a Canadá, por ejemplo. Muchos hacen eso, o conozco personas que lo hacen. Muchos saldrían a un lugar donde pudiesen encontrar un mejor bienestar. Pero Dios le dice a José, vaya a Egipto. Egipto era conocido como la tierra de la brujería y de la magia. Y esto no le sonaría a un hombre que era piadoso como José. También era conocida Egipto como la tierra de los ladrones. ¿Quién quisiera vivir en un barrio bien peligroso? Nadie, ¿cierto? Es como si tú vivieses en Sabaneta y dijeses que vas a ir a vivir a un lugar, no voy a decir nombres, pero a un lugar bien peligroso donde su familia pudiese estar vulnerable. Este no es el lugar donde un padre de familia quisiera estar. Eso no es un lugar donde un padre de familia quisiera levantar a sus hijos. Pero Dios le dice, ve a Egipto. Esto no era lo que él había soñado, no era ni siquiera lo que a José se le había pasado por la cabeza, pero era lo que Dios estaba diciéndole a José que hiciera. Y la vida con Dios, hermanos, no es necesariamente lo que dice hoy día la sociedad que debe ser. Es más, la vida con el Señor no es ni siquiera lo que en Enlace dice que la vida debería ser. La vida con Dios no es necesariamente estable. La vida con el Señor no es necesariamente un valle espacioso donde podemos caminar, donde podemos movernos, donde podemos gozar de las bendiciones. Dios tiene a José en una montaña rusa, de aquí para allá. Ahora, ya hablamos de José, miremos un poco de Herodes. El versículo 16 dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, ¿qué pasó? Se enfureció, se molestó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén. Lo primero que hizo Herodes, cuando el Mesías quiso llegar a establecer su reino, fue no escuchar la voz de Dios, sino escuchar la voz de su alma, escuchar la voz de sus emociones, escuchar la voz de ese yo que dice, es que de mí nadie se burla. Herodes escucha la voz de sus emociones.
En versículos anteriores, Herodes había encomendado a los sabios que le avisaran dónde estaría el niño. ¿Para qué? Para adorarlo, ¿cierto? Para adorarlo, eso lo vimos la semana pasada. Pero en el versículo 13 nos dice que Dios ya conocía las intenciones del corazón de Herodes, porque él quería matarlo. ¿Sabía usted que Herodes fue conocido como el artista del asesinato? El artista del asesinato porque iniciando su mandato mandó a aniquilar el Sanedrín, Tribunal Supremo de los Judíos, simplemente para no encontrar oposición. Dicen que más tarde hizo una matanza improvisada de 300 oficiales de la corte, pero eso no es nada. Dicen los historiadores que Herodes mandó a matar a su mujer y también a su suegra. La historia sigue. Herodes mató a su primogénito y a otros 2 hijos suyos. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón enceguecido con el poder. Él no quería perder el control y no permitió que nadie viniera a pasar por él. Y la locura de su corazón lo llevó a pasar por encima de los débiles. Mateo aquí nos menciona un hecho horrendo y lo compara con un hecho histórico para Israel. Dice que Herodes mandó matar a los niños que estaban en Belén. Un infanticidio. Dicen los historiadores que fue aproximadamente entre 20 y 30 niños que pudiesen haber muerto en ese momento. El versículo 18 dice: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Aquí Mateo nos está llevando a pensar en las mismas palabras que dijo Jeremías en capítulo 31, versículo 15, el cual Jeremías trata de usar esa expresión para ilustrar lo que era el dolor profundo de una nación, porque sus hijos ya no estaban. Y creo que la nación se ha conmovido por el caso de esa niña que fue, por esa niña Juliana que fue asesinada hace unas semanas. Pero lo tremendo de este texto es que pareciera que esta nación no fue conmovida por esta matanza. Es más, ni siquiera se menciona en los otros 3 evangelios. Los historiadores dicen que tal vez Herodes quiso tapar esa situación. Sin embargo, para los judíos piadosos, sí era un momento de dolor. Un momento donde estaban perdiendo la generación del mañana, la muerte de un inocente. De ahí sale el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Esa tradición sale de ahí. Ahora, ¿no ha visto usted que muchos sufren por la obstinación de algunos? Herodes era un hombre obstinado en querer desarrollar sus propios propósitos. A Herodes no le importó pasar por encima de otros. Y hermano, usted dirá, pero es que yo no he matado a nadie. Querido hermano, usted y yo podemos también matar con nuestras palabras. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que el poder de la vida está en la lengua, de la vida y de la muerte están en la lengua. En muchas ocasiones, cuando llega el esposo y da una orden en el hogar, y la mujer protesta, el hombre se enoja, el hombre
dice, un momentico, aquí el que manda soy yo. Pisoteamos a nuestras esposas. Mandamos a callar a cualquiera que intente cuestionar nuestro actuar. Esposos que con su machismo solo quieren imponer lo que ellos consideran que es mejor. Nuestras familias, queridos hermanos, muchas veces sufren por la obstinación de nuestro corazón. Porque por donde metemos la cabeza, queremos meter el resto del cuerpo. Y algunos que somos gorditos cuesta más. Y jugamos, queridos hermanos, a la ley del más fuerte. ¿De quién tiene más poder? ¿De quién tiene más capacidad de subyugar a otros? Solo nos importa entonces velar por nuestros propios intereses. Y esto sucede porque usted y yo, hermano, vivimos en un mundo donde es gobernado por el ego. Un imperio que se sostiene por la oposición. Un mundo donde Dios habla y yo protesto. Un mundo donde todos quieren construir su propio imperio. Pero en nosotros no debe ser así. Pues no estamos llamados a imponer nuestro reino, sino a vivir bajo el reino de Dios. Le hago una pregunta, hermano, esta mañana. ¿Eres José o eres Herodes? ¿Eres como José, que ha querido escuchar la voz de Dios y no solo ha sido oidor, sino hacedor de la palabra del Señor? ¿O eres Herodes, obstinado en hacer tu propia voluntad? Y cuando Dios te habla y te dice qué debes hacer, tú dices, eso no es conmigo, eso es para el vecino. Estar en la historia de Dios, como estaba José, hermanos, no nos exime de momentos difíciles. No siempre será lo más emocionante. En muchas ocasiones llegará la frustración por expectativas que no se cumplieron. En muchas ocasiones tendremos que tomar decisiones difíciles, decisiones que incluso pueden afectar a nuestra familia. Pero hermanos, no importa a dónde Dios te lleve, no importa a dónde Dios te mueva, lo que importa es que esté donde Dios quiere que tú estés. Y lo más hermoso de los momentos difíciles es que Dios permite todos estos momentos difíciles para formar a Cristo en nosotros. Ese es el interés primordial de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Y Dios se vale de cualquier cosa. Y si Dios te tiene que quitar lo que más amas, eso te lo va a quitar. Porque Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Que nuestra oración entonces, esta mañana, hermanos, sea: Señor, deseo vivir en tu voluntad y no en mis deseos. En muchas ocasiones, cuando tenemos planes, sueños, todo el tiempo estamos orando de cómo podemos nosotros torcerle el brazo al Señor para que Él me conceda lo que yo quiero. Y nos arrodillamos y hacemos ayunos hasta de 21 días para que el Señor me cumpla lo que yo quiero. Más bien nuestra oración debe ser: Señor, ¿cuál es tu voluntad en lo que yo quiero para este 2017? Estos son mis deseos. ¿Cuál es tu voluntad sobre mis deseos? Herodes hizo lo más fácil que se le ocurrió. Fue impulsivo. Y no sé si usted ha conocido personas así. Es más, no sé si usted es así. Cuando tienes que tomar una decisión, haces lo primero que se te viene a la mente. Eso fue lo primero que hizo Herodes. Se enfureció y quiso acabar con todo. José tuvo que hacer lo más difícil que podría hacer un padre de familia: moverse y traer inestabilidad a su familia. Queridos hermanos,
Pensemos, ¿será que en este 2016 tomamos decisiones impulsivas? Queridos hermanos, ¿será que no consultamos con Dios cuando teníamos que tomar decisiones trascendentales? Es más, ¿te has movido sin buscar la voluntad de Dios antes que nada? Y tal vez usted hoy vino por primera vez. Tal vez tú te sientes como un Herodes, como alguien que ha perseguido a Dios, como alguien que ha rechazado a Dios, como alguien que cuando le hablan de Dios dice: no quiero a Dios en mi vida. Tal vez por muchos años tú te has resistido al llamado de Dios y has querido solo vivir tu propia vida. Has buscado construir tu propio imperio, buscando la felicidad, y te has dado cuenta que sigues sintiéndote igual de miserable. Si ese es tu caso, hoy es día de salvación. ¿Qué aprendemos entonces de José para volver este sermón más práctico? Primero, si usted quiere anotarlo o memorizarlo, escuchemos la voz de Dios y no las de las emociones. En momentos trascendentales, escuchemos primero la voz de Dios en su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Segundo, seamos obedientes frente a aquello que Dios nos habla y diligentes para obedecer. Tercero, vivamos para la gloria de Dios y no la nuestra. ¿Qué debemos desaprender de Herodes? Pues hombre, no seguir siendo obstinados, no seguir actuando de acuerdo a nuestro parecer. ¿Qué más debemos desaprender de Herodes? Evitemos seguir reaccionando impulsivamente. Y todo esto es posible porque Jesús es el Mesías que ha venido para reinar en nuestros corazones. La muerte de un inocente, Jesús, vino para redimirnos y morir de nuestros pecados. Jesús vino para liberarnos incluso de la tiranía de nuestro corazón. Oremos.